La Superintendencia de Salud realizó una fiscalización a hospitales, clínicas y centros de salud con el fin de verificar el cumplimiento de materias incluidas en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Además, se buscaba orientar a los usuarios sobre cómo reclamar en caso de que se vean vulnerados sus derechos. Para conocer cuáles son los resultados de esta inspección, nos acompaña en CNN Chile precisamente la Superintendenta de Salud, Liliana Escobar. Superintendenta, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, queremos conocer a grosso modo cuáles son las sorpresas o al menos las principales novedades que arroja precisamente esta inspección y fiscalización que ustedes realizaron. Bueno, primero mencionar que la fiscalización se focalizó en 4 aspectos. Primero, la presentación a la exhibición a nivel, digamos, de cada uno de los establecimientos de esta que se llama la Carta de Derechos y Deberes, que cada establecimiento debe tener en alguna sala justamente donde se concentren los pacientes, eventualmente e idealmente más de una. Y lo importante de esta carta que necesariamente debe estar expuesta es que diagrama y permite recordar fácilmente cuáles son estos derechos y cuáles son los deberes que tienen los usuarios. Por lo tanto, es una forma de hacer una más rápida y fácil difusión de estos derechos, y solo en el momento en que las personas conozcan a cabalidad sus derechos van a poder hacerlos exigibles. Y de allí la importancia, y por eso que esta fue la primera materia que nosotros evaluamos. En términos generales, podríamos decir que respecto de el nivel de cumplimiento en esta materia fue bastante adecuado, en el sentido que en términos globales, de 210 establecimientos fiscalizados, el 80% cumplía con la exhibición de esta carta. Y un 10% adicional tenía la carta, pero le habían agregado algunos logos que no son los que están establecidos en la normativa. Entonces tenían un cumplimiento parcial. Eso es como bueno. Y es un llamado de atención hacia los usuarios, en el sentido que cuando vean esta carta, ojalá la miren con detención y puedan conocer allí, de acuerdo a estos dibujos, cuáles son exactamente los derechos y cuáles son los deberes que esta ley les ha otorgado. Superintendenta, una cosa, claro, es exhibir, y en ese sentido usted dice que se ha cumplido con el 80%, los de la carta, digamos. Exacto. La pregunta es, vamos al detalle. Por ejemplo, no sé si le parece que vayamos viendo cada uno de los puntos que señala precisamente la Carta de los Derechos del Paciente y Deberes. Tener información oportuna y comprensible de su estado de salud, recibir un trato digno respetando su privacidad, ser llamado por su nombre y atendido con amabilidad. De esos 3 puntos, ¿cuál es más o menos lo que se pudo determinar? Nosotros evaluamos, por eso partí diciendo 4 aspectos, no son todos los aspectos. Ya ninguno de esos 3 que usted acaba de mencionar fueron objeto de la evaluación. Lo que nosotros evaluamos fue primero la existencia, la exhibición de esta carta, porque, como digo, es una forma de difundir. El segundo punto que evaluamos fue la identificación de cada uno de los prestadores, vale decir, los profesionales o los técnicos tienen que usar una piocha, algo o el delantal bordado que tenga su nombre y que indique cuál es su función, vale decir, si es un médico, si es un odontólogo, si es una enfermera, etcétera. Ya la identificación, ese fue el segundo aspecto evaluado. El tercero fue la existencia de lo que ha sido denominado el reglamento interno. Cada institución tiene que tener un reglamento que incorpora una serie de procedimientos, tanto clínicos como administrativos, y formas de trabajo en términos de los horarios, la forma de pedir la hora, cómo acceder a la información, etcétera. Pero disculpe que le interrumpa en este punto número 3, los reglamentos internos que son propios de cada establecimiento, de alguna manera tienen alguna regla. Tienen elementos básicos, claro, tienen un contenido, tienen un contenido predeterminado, ya, pero el detalle lo pone cada establecimiento, ya. Y el cuarto punto evaluado fue la existencia de un procedimiento de reclamos que también tiene que cumplir ciertos requisitos que están establecidos en la ley. Entonces, respecto del primero ya lo mencioné. El segundo, que era específicamente la identificación, tuvimos un bajo cumplimiento. Ya ahí, en términos globales, se pudo observar que solamente un 35, un 38% cumple con la identificación. Y eso, sin duda, es una cifra muy baja. ¿Y eso por qué, Superintendente?
cuenta? Porque no se ha tomado el cuidado de que cada integrante del equipo de salud porte su identificación, ya sea, y ahí depende de la institución, si la institución es la que la entrega, si cada funcionario lo tiene que bordar o lo tiene que poner, pero lo importante es que la institución es la responsable de que su personal tenga identificación. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo voy a control a algún centro asistencial, me interesa saber quién me está atendiendo, quién me toma la muestra del examen que va a ir al laboratorio, quién me toma la radiografía, una ecografía, qué médico me atiende, qué odontólogo me da atención. O sea, es importante conocer el nombre y la función que cumple cada uno de los integrantes. Y eso hoy día es baja, el cumplimiento, ¿ya? Es una materia que tienen que mejorar. El tercer punto es el reglamento interno y ahí el cumplimiento es aún más bajo, ¿ya? Solo una fracción que alcanza un 20% de las instituciones evaluadas, que para este caso en particular fueron solo establecimientos de la región metropolitana, un total de 50, ya solo el 20% cumplía con la existencia de un reglamento interno que cumpla los requisitos que la norma ha establecido. Y el cuarto punto fue la existencia de un procedimiento de reclamos que también cumpla ciertos requisitos, y allí afortunadamente el cumplimiento fue mayor. Cerca del 80% también cumple con la existencia de un procedimiento para los reclamos. Y eso es particularmente importante cuando hablamos de derechos, ¿ya? Si la gente quiere expresar su disconformidad por el incumplimiento de los derechos, tiene que tener una vía, un mecanismo que le permita presentar ese reclamo, y por eso que esta materia fue objeto de fiscalización. Claro, y respecto de ese último punto, ¿cómo reclama la gente? ¿A través de qué forma, mecanismo? ¿Qué es lo que se ha determinado a partir de la Ley de Derechos y Deberes? Bueno, la gente, justamente cada institución tiene que tener un procedimiento de reclamo, tiene que tener una unidad o un responsable a cargo del reclamo, tiene que hacer expresa cuál es la materia, tiene que generar un expediente, tiene que hacer una evaluación, tiene que dar una respuesta en un determinado plazo. En particular, está establecido que la persona, si yo tengo algún reclamo frente a un centro médico, una clínica o un hospital, lo que yo tengo que hacer es dirigirme a esta oficina, a esta unidad o a este responsable de los reclamos, presentar mi reclamo de acuerdo y llenar ciertos formularios, ¿ya? Y la institución tiene un plazo de 15 días hábiles para contestarme. Si yo no quedo conforme con la respuesta que obtengo, o bien no obtengo respuesta en ese plazo, yo puedo ir dentro de los 5 días hábiles siguientes a la Superintendencia de Salud y presentar el reclamo. Y allí va a ser objeto de una evaluación, se tendrá que determinar si la materia reclamada es una materia que está de alguna manera integrada a esta ley, de modo tal de poder resolver. Ahora, en relación a los resultados de la fiscalización, nosotros estamos procediendo a informar a cada uno de los establecimientos fiscalizados sus resultados y dando instrucciones para corregir aquello que es incumplimiento. Ya nos queda muy poco tiempo para poder finalizar esta entrevista, pero dentro de los establecimientos que no cumplen en su mayoría con alguno de estos 4 puntos, ¿cuáles son? Son 210 en total, así que yo no le puedo decir ¿Pero tiene alguna, la mayoría de ellos son privados? No, tenemos diferenciación respecto de los públicos. Respecto de la primera materia, los públicos son los que tienen el mejor desempeño en el sentido de la exhibición de la carta. Esto porque el Ministerio les hizo llegar a cada uno de ellos el material gráfico. ¿Y el Ministerio no se los hizo llevar a las clínicas? No, las clínicas tenían instrucciones para mandarlas a imprimir en base a ciertos requerimientos, sí. Respecto del procedimiento de reclamo, los prestadores públicos también exhiben un buen desempeño en materia de procedimiento de reclamo y tienen un menor desempeño, al igual que lo general. No hay grandes distinciones entre lo público y lo privado en términos del desempeño. Sí hay mayores diferencias entre los establecimientos de atención abierta, atención ambulatoria, y los establecimientos de atención cerrada, siendo menor el cumplimiento, o sea, el peor desempeño lo tienen los establecimientos de atención abierta. Bien, pues nos quedamos entonces con parte de esta información. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias.